Capítulo 22. A pesar de todos los años que habían pasado desde que se lo vieron, Crow todavía podía apreciar la capacidad de convertirse en pájaro y volar por el cielo. Incluso cuando volaba hacia o desde una misión, había una sensación de paz y libertad que no podía obtener en ningún otro lugar y fue un respiro muy bienvenido. Había algo acerca de poder ver el mundo desde el cielo que te daba una perspectiva diferente de las cosas, una que no podías tener desde el suelo. En cierto modo, era como ver las cosas en 3 dimensiones en lugar de en 2. Te hizo darte cuenta de que el mundo y lo que sucedía dentro de él era mucho más grande de lo que sabías. Y teniendo en cuenta que esto era Remnant, ¿no era esa la subestimación de todos los tiempos? Si bien no iría tan lejos como para clasificar la habilidad como una bendición, ciertamente no la vio como una maldición, a diferencia de su hermana. Raven actuó como si se lo hubieran impuesto, pero eso no estaba ni remotamente cerca de la verdad. Ciertamente les habían dado tiempo para pensarlo antes de aceptar, y tal como él había hecho, ella había aceptado el poder sin vacilar. Por algo que ahora afirmaba ser una maldición, ciertamente lo utilizó al máximo y con todas las ventajas que pudo sacar de ello. Pero, esa era Raven, hipócrita y contradictoria. Para su ventaja, mantuvo la habilidad en secreto, pero a una parte de él le encantaría contárselo a sus sobrinas solo para ver sus reacciones. Él ya era el tío genial, pero cuánto más genial sería si supieran que podía convertirse en pájaro y volar. Ruby podría desmayarse de su emoción. Hablando de sus sobrinas, las manzanas ciertamente no habían caído lejos del árbol, ¿o sí? El equipo Ruby había estado siguiendo los pasos del equipo STRQ, involucrándose en una serie de incidentes que probablemente no deberían tener, al igual que sus padres y su tío antes que ellos. Para hacer las cosas aún más interesantes, un miembro del equipo era Schine y el otro era la hija separada del Chieftain y Menagerie y fundador de Witefang. Ciertamente supo quién era ella tan pronto como escuchó el nombre, y obtuvo la esencia de su historia tanto de Ozpin como de Ichigo. Podrían terminar siendo más notorios que STRQ y parecía que tenían al equipo JNPR voluntariamente acompañándolos en el viaje. En cuanto a la tarea que tenía entre manos, estaba en su segundo día de búsqueda del campamento Colmillo Blanco. Estaba al tanto de varios lugares en el bosque Esmeralda que habían usado antes y había comenzado con los que estaban más cerca de la ciudad y los más fáciles de alcanzar con prisa. Un par de ellos habían mostrado signos de que alguien había estado allí recientemente, pero no habían estado allí por mucho tiempo, tal vez solo se detuvieron allí durante la noche de camino a un sitio más grande y mejor escondido. Cuando los sitios se habían utilizado originalmente, habían sido bien elegidos y difíciles de detectar incluso para un cazador experimentado como él. Pero a lo largo de los años había volado tantas millas que había aprendido a detectar cosas desde el aire, capaz de detectar pequeñas diferencias casi por instinto. Como todos los Grimm voladores que vio posados en los árboles y no tenía ninguna duda de que había muchos más al acecho en el suelo del bosque. Tauro debe haber estado muy enojado para renunciar a su punto de apoyo en la ciudad y huir de regreso al desierto. El acoso de su grupo habría sido bastante malo, pero cuando Yoruichi subió la apuesta y lo humilló y lo publicó en la red para que todo el mundo lo viera, supuso que era una suerte que el líder terrorista hubiera huido con el rabo entre las piernas. En lugar de hacer un alboroto ciego en la ciudad. Aunque, su tiempo en el desierto esperando que llegara el día para lanzar el ataque le daría mucho tiempo para hervir y acumular toda su furia y odio, esperando el momento en que finalmente pudiera desatarlo. Algo a su derecha llamó su atención, algo en el follaje en un hueco en la cubierta forestal no se veía del todo bien. Descendiendo en picada, voló hacia el hueco y pronto vio por qué no se veía bien. Un bullad estaba estacionado allí con ramas cortadas dispuestas sobre él para ocultarlo de la vista aérea. Un ojo inexperto probablemente no habría notado la ligera diferencia en la apariencia del follaje, pero él era cualquier cosa menos inexperto. Abriéndose paso entre los árboles, encontró 3 naves más escondidas y sospechó que tenía que haber más. Tomando nota de los delgados senderos a través de la maleza y las señales de que se arrastraba el equipo, se encontró con un par más de naves antes de encontrar el borde del campamento. Había numerosas tiendas de campaña esparcidas por el bosque, no todas emulando los colores del bosque, pero el dosel de los árboles era lo suficientemente grueso como para que no se los viera desde arriba. Entró en el acto, yendo de árbol en árbol, graznando de vez en cuando y mirando cada centímetro del campamento como si estuviera buscando sobras para robar como un cuervo típico. No fue difícil distinguir a los canosos veteranos del grupo de los novatos.
Además de la mirada fría y acerada en sus ojos, estaba su nivel de alerta. Eran conscientes de cada ruido y movimiento a su alrededor y, a juzgar por el bajo nivel de ruido, se les había advertido que guardaran silencio. Lo que era aún más obvio eran las personas que claramente habían pasado la mayor parte de su vida en la ciudad. La naturaleza no era lo suyo a juzgar por lo incómodos que se veían y no veían la hora de salir de aquí. Uno de esos pobres tontos decidió aliviar su aburrimiento levantando su rifle y disparando una ráfaga en su dirección. O fue un tiro horrible o su semblanza entró en acción, de cualquier manera los tiros fallaron por un amplio margen. Salió de allí tan rápido como pudo, pero no se fue. Dio la vuelta y encontró un punto de vista que lo dejaba mucho menos visible, pero aún así le dejaba una vista decente del campamento. Estando tan nerviosos como estaban, la mayoría de los demás en el campamento tenían sus armas buscando problemas. ¿Qué diablos estás haciendo disparando a los pájaros, idiota? Era el oso Faunus del vídeo de la humillación de Adam. ¿Cuál es el problema? Preguntó el tirador, claramente despreocupado. Es solo un maldito pájaro tonto y estamos en medio de la nada. Deberíamos habernos quedado en la ciudad, al menos habría algo que hacer mientras esperamos. ¿Y tienes alguna idea de hasta dónde llega el sonido aquí, en el medio de la nada? Una voz que sonaba muy enojada habló. La puerta de la tienda más grande se abrió bruscamente y Adam Taurus salió al centro del campamento, donde estaba el tirador. Ya tuvimos que cambiar de ubicación 2 veces porque alguien no pudo seguir las órdenes. El hecho de que no puedas verlos no significa que no haya personas tratando de encontrarnos. Para que nuestro próximo ataque sea exitoso debemos permanecer sin ser descubiertos hasta que llegue el momento. Estamos en medio del bosque Esmeralda, protestó el tirador. ¿Quién nos va a encontrar aquí? Obviamente eres demasiado ignorante para ser un activo, gruñó Adam. Si Crow hubiera parpadeado, se lo habría perdido. Adam había desenvainado su espada y ya la estaba devolviendo a su vaina antes de que la cabeza ahora cortada del tirador cayera de sus hombros y cayera al suelo con un ruido sordo. Deja su cuerpo donde está, instruyó fríamente Adam al oso Faunus. Que sirva de ejemplo a cualquiera que no quiera obedecer órdenes. Eso fue suficiente para Crow y salió disparado de allí. Todo en el lenguaje corporal de Tauro gritaba que estaba demasiado herido y listo para romperse. Solo esperaba que el terrorista no decidiera levantar el campamento nuevamente hasta que le devolviera la ubicación a Ozpin. Sede de Wittefang. Oficina del alto líder Khan. Llegó un momento en que incluso el más ferviente creyente en una causa podía encontrarse dudando de sí mismo y de los métodos que empleó para lograr sus objetivos. Un momento en el que podrían encontrarse dudando de la supremacía de la posición en la que se habían colocado y de la fuerza de los cimientos sobre los que se asentaba la supremacía. Eso, en este momento, era Siena Khan. No había habido dudas que asolaran su mente hace 5 años cuando se hizo cargo del colmillo blanco de manos de Gira Belladonna. Había sido firme en sus creencias, y aún lo era, de que los métodos de Gira eran demasiado lentos, ganaban muy poco y no mejoraban la difícil situación de los Faunus lo suficientemente rápido. Habían debatido durante horas el viejo argumento de la diplomacia frente a la fuerza, la negociación frente a la resistencia violenta. Ella había respetado mucho a Gira y todavía lo hacía hasta el día de hoy. Había asumido una tarea terriblemente difícil sobre sus hombros y había trabajado duro para lograr los logros que había podido lograr y ella no toleraría que nadie hablara mal de él. Pero, para muchos, incluida ella misma, por significativos que fueran, esos logros no fueron suficientes y habían tardado demasiado en suceder. El pequeño cambio que se avecinaba, o al menos el poco que había ocurrido, se produjo a paso de tortuga. No puedes cambiar cientos de años de comportamiento entre los humanos de la noche a la mañana, había dicho Gira. No sería diferente si fuéramos la especie dominante. El cambio lleva tiempo, sin importar cuán correcto pueda ser ese cambio o cuán urgentemente sea necesario. Ella estuvo de acuerdo con él al 100%, pero sentarse y esperar no era una opción para ella y muchos otros. Sangrar las narices de los humanos y demostrarles que los faunos ya no estaban dispuestos a agacharse con la cabeza gacha, que iban a levantarse y hacerse notar, que exigían el trato igualitario que se merecían y que no se iban a conformar con menos. Rechazar el servicio a un faunus en su lugar de trabajo, o rehusarse a contratarlos, trátelos como basura si lo hace, y habrá consecuencias. Ventanas rotas, saqueos, un incendio, tal vez un atraco. Cuanto peor es la transgresión, peores son las consecuencias y siempre habrá consecuencias.
Un mensaje tenía que ser, exigió ser enviado. Hubo momentos en que se tomaron medidas aún más fuertes y aquellas involucraron a los peores abusadores, entidades como Schneedust Company. Eso estaba más cerca de una guerra abierta que cualquier otra cosa en la que estuvieran involucrados, aparte de sus enfrentamientos con cualquier número de grupos de supremacía humana. Ninguno de esos dos grupos retrocedió y fue un asunto desagradable y sangriento para todos los involucrados. Pero, ella no se echaría atrás y llevaría la lucha tan lejos como ellos estuvieran dispuestos a ir con ella. Era lo suficientemente inteligente como para saber que incluso si los métodos más violentos les estaban dando resultados y les daban más espacio y un mayor acceso, incluso si era haciendo que los humanos los temieran, había ciertas cosas que no podían hacer. Cruza esas líneas y convierte ese miedo en indignación, y esa indignación pronto se convertirá en una reacción violenta que deshará los logros inquietantes que habían logrado a través de ese miedo. Ataques a gran escala contra la población, como el ataque a Mountain Glen. Ataques a las academias Huntsman. Si bien los cazadores y las cazadoras habían sido una espina en el costado del colmillo blanco de vez en cuando, eran la mejor línea de defensa contra los Grimm y el mundo necesitaba tantos como pudiera. Ataques violentos al azar contra miembros inocentes del público. Ya tenían suficientes objetivos legítimos de incitación al odio sin traer violencia aleatoria y sin sentido a las calles. Por lo general, dejaba solos a sus comandantes de campo para que hicieran lo suyo, siempre que no se pasara de la raya y siempre que la mantuvieran informada de lo que estaban haciendo y de los resultados que estaban obteniendo. El grupo de Adam siempre se retrasó en sus informes y siempre había sido difícil de esa manera. A él no parecía importarle que no mantenerla informada sobre lo que estaba haciendo y lo que había hecho afectar a las estrategias y campañas de relaciones públicas del grupo. Tuvo que recurrir a otros métodos para reunir información sobre lo que estaba haciendo. Agentes de información, Faunus que no eran miembros activos de Wittefan pero que simpatizaban con la causa. Incluso las noticias de la noche para gritar en voz alta. Mountain Glen fue como una llamada de atención para ella y debería haber visto venir ese dolor de cabeza. En alguna parte de su mente siempre había sabido que un incidente a esa magnitud era inevitable y que Adam probablemente estaría involucrado en él. Sin embargo, por alguna razón, había elegido creer que él no iría a ese extremo, que entendía por qué no podían hacer algo así. Debería haber sabido que algo estaba pasando cuando los informes de él eran aún más escasos de lo habitual. La información había sido lo suficientemente difícil de obtener como para que ni siquiera pudiera confirmar finalmente con seguridad que Adam había estado trabajando con Roman Torchwick hasta que el hombre fue arrestado durante el ataque de Mountain Glen. Parecía que Adam estaba trazando su propio curso y eso la puso furiosa. Si cruzaría una de esas líneas prohibidas y trabajaría así a sus espaldas, entonces ¿qué más estaba haciendo? ¿Qué más estaba planeando? Desde el ataque, había estado escuchando ruidos silenciosos dentro del FAM, miembros que pensaban que deberían estar haciendo más ataques como ese y hablando muy bien de que Adam tomara la iniciativa. Él siempre había sido una figura reverenciada entre las bases, especialmente entre los miembros más incondicionales, y seguramente ella había usado eso para ayudar a reclutar más miembros para la causa a lo largo de los años. Pero parecía que las grietas comenzaban a crecer, grietas familiares, porque ella había tomado un camino similar para expulsar a Gira. No sabía si Adam aspiraba a liderar todo el movimiento o no, pero abogó por un curso de acción más violento tal como ella lo había hecho. Si sus métodos habían sido un acto de equilibrio arriesgado para la organización, entonces los de Adam eran francamente suicidas. Tal como estaba, ya había llamado la atención de un tercero, vigilantes que no tenían miedo de confrontar y someter a los miembros del Colmillo Blanco, pero también a los de los grupos supremacistas humanos y dejar mensajes que se burlaban del odio y la violencia de ambos. Se había estado castigando a sí misma por no ver la posibilidad de una fractura ideológica y había estado tratando de encontrar la mejor manera de lidiar con eso. El ataque iba a hacer que mantener sus viejos métodos fuera casi imposible y escalar aún más las cosas haría que fueran cazados como nunca antes. Podrían presentar una lucha dura y sangrienta, pero al final serían aniquilados y su gente sufriría por ello. Por primera vez empezó a tener dudas sobre su capacidad para seguir al frente de Wittefan. Si repudiaba abiertamente a Adam, la división que estaba segura de que existía se ampliaría y se encontraría luchando no solo contra las autoridades, sino también contra Adam y sus partidarios, y la organización y su causa no sobrevivirían a una guerra civil.
Pensó que tal vez las cosas habían cambiado a su favor cuando ese vídeo de Adam siendo abofeteado como un muñeco de entrenamiento llegó a la red. Verlo manejado tan fácilmente por alguien que fácilmente tenía la mitad de su tamaño tuvo un efecto negativo en quienes lo vieron como el ícono del movimiento. Para algunos sí, pero ella había subestimado a sus seguidores más fervientes y a los más incondicionales entre ellos. Se sorprendieron por la forma en que había sido humillado, pero a la manera de los verdaderos creyentes en todas partes, encontraron una manera de excusarlo y racionalizarlo. Un par de días después, cuando Adam hizo un llamado para enviar tropas adicionales a través de una red de comunicación de puerta trasera a la que ella no tenía acceso ni conocimiento previo, se fueron. Al menos la mitad de las personas que operaban fuera de la sede del grupo se habían ido y varios de ellos habían sido parte de su guardia personal, lo que la había conmocionado hasta la médula. Llegó a darse cuenta de que en cualquier momento Adam podría haberla destituido del asiento del poder y que había una gran probabilidad de que cuando terminara con cualquier aventura que lo estuviera ocupando en ese momento, podría hacer precisamente eso. Además de eso, no sabía en quién podía confiar ahora para estar de su lado. Y solo para agregar un poco más de sabor a la mezcla, estaba el hecho de que la noche después de la humillante paliza de Adam, ella había regresado a sus aposentos privados para pasar la noche y encontró la tarjeta de presentación caricaturesca de sus torturadores sobre su almohada. El mensaje era claro, no se habían olvidado de ella y podían comunicarse con ella cuando quisieran. No era un pensamiento reconfortante y su falta de sueño esa noche sirvió como ilustración de eso. Entonces, ¿qué diablos iba a hacer ella al respecto? ¿Qué podía hacer ella al respecto? Esa era la pregunta del millón de gravámenes. La violencia solo engendró más violencia, era como descorchar una botella con un genio dentro. Una vez fuera, buena suerte volviendo a entrar. ¿Fue esta venganza por haberlos llevado por el camino violento para empezar? Realmente no creía en ese tipo de cosas, pero no se podía negar que sus propios métodos estaban regresando para atormentarla y había estado sucediendo justo debajo de sus narices y ella no lo había visto. Se recostó en su silla y se masajeó las sienes, con la esperanza de aliviar el inminente dolor de cabeza que prometía ser enorme. Por mucho que odiara admitirlo, Ira tenía razón. El enfoque violento había regresado para morderla, pero no eran los humanos los que le habían clavado los dientes en el culo, era su propia gente. Debería haber visto a las personas que tienen más celo por lo que eran en lugar de solo un fervor apasionado por su causa. Ella había estado demasiado absorta en sus éxitos para darse cuenta y, además, ella era la gran líder, su palabra era ley. Sabía dónde estaban los límites de su acercamiento violento, sabía hasta dónde podían llegar sin destruirse a sí mismos. Aparentemente a algunos no les importaba y ahora escuchaban una voz diferente. Uno que los llevaría a la ruina. Necesitaba saber en quién podía confiar todavía y qué estaba tramando Adam. Si sus planes actuales iban a llevarlo a cruzar esa línea nuevamente, ella necesitaba controlarlo porque si lo hacía, entonces todos serían carne muerta. Tarde, el mundo interior de Ozpin. Te ves un poco inquieto, observó Kisuke sobre su taza de té de su lado de la mesa. ¿Cómo no puedo? Ozpin cuestionó. A partir de mañana, los terrenos y la arena sobre nosotros estarán llenos de gente desde la mañana hasta la noche y Cinder podría hacer su movimiento en cualquier momento. Es posible que tengamos conocimiento de la mayor parte de sus planes, pero no podemos decir que sabemos todo o si ella tiene contingencias. Podría decidir que han surgido demasiados problemas y descartar su línea de tiempo por completo. Creo que mientras su tapadera se mantenga, también lo hará su paciencia, dijo Kisuke. Incluso con el general apresurando la destrucción del virus CCT. Sin la capacidad de manipular las coincidencias a su favor, tendrá que tomar las cosas como vengan, pero aún querrá despertar tantas emociones negativas de la audiencia como sea posible. Ella puede. Me sentiría un poco mejor acerca de las cosas si James no hubiera actuado como lo hizo, admitió Ozpin. A veces, su impulso de tomar medidas supera la precaución necesaria. Si Cinder sigue siendo paciente como sugieres, entonces seremos muy afortunados, creo. Pero ese no es el único problema que te preocupa en este momento, ¿verdad? Preguntó el alma de Shinigami. Ahora que sabe dónde están acampados los Witefam, sin duda planea ir tras ellos, a pesar de parecer algo indeciso sobre su curso de acción esta tarde, respondió Ozpin. No estoy seguro de si en realidad estaba siendo cauteloso o simplemente evasivo. Ve con evasiva, dijo Kisuke con certeza.
Ha habido suficiente fricción que creo que se siente un poco paranoico y, como a la mayoría de las personas, no le gusta que lo cuestionen. Definitivamente va tras ellos. Probablemente ya haya elaborado el plan de ataque. Ozpin suspiró. Bueno, aquí está la esperanza de que, haga lo que haga, evite que Adam Taurus le diga a Cinder que está bajo ataque. ¿Crees que se molestaría?, preguntó Kisuke. Dadas las tensas relaciones que conocemos entre ellos, tengo que preguntarme si lo haría. Supongo que eso dependería de lo que ella prometió para obtener su cooperación y de si recibió o no el pago total por sus servicios, reflexionó Ozpin. De lo contrario, puede sentir que no le debe nada, especialmente después de las pérdidas que sufrió de Mountain Glen, y lo que percibe como una falta de cooperación en su problema de justiciero. Sea lo que sea, debe haber sido significativo, asumió Kisuke. Aunque supongo que el costo no sería nada para Salem si eso significara que podría sembrar el caos y la desconfianza entre los reinos. Probablemente sea un trato demasiado bueno para ser verdad. Me pregunto si ignoró sus instintos como lo hizo Roman. El gran golpe contra los humanos debe haber sido más de lo que podía dejar pasar. Ella ya ha perdido la capacidad de poner a las tropas robóticas de Atlas en nuestra contra, dijo Ozpin. Y si James se ocupa del colmillo blanco, eso definitivamente reducirá las probabilidades en nuestra contra y paralizará al menos uno de los objetivos de su plan. Sin embargo, todavía habrá un número significativo de Grimm para dar cuenta e incluso con solo la mitad del poder de una doncella, seguirá siendo una gran amenaza. La mirada de Kisuke se volvió grave. Ambos sabemos que incluso si las cosas se vuelven más a nuestro favor, cualquier ataque seguirá siendo costoso. Soy muy consciente de eso, dijo Ozpin con un suspiro de cansancio. Tal vez si no me hubiera dado por vencido en poder detener a Salem, podría haberlo visto venir. Agentes a su servicio entrando en mi propia escuela justo debajo de mis narices, inexcusable. Si se pudo haber evitado o no, está abierto a debate, dijo Kisuke uniformemente. Pero hay poco valor en este momento en diseccionar el pasado o jugar al y sí. Juego. Solo podemos lidiar en el aquí y ahora. Ella está aquí, sabemos lo que quiere y hemos podido quitarle elementos de su plan. Negarle la capacidad de hacerse cargo de los robots Atlas automáticamente refuerza nuestra defensa. Si sucede lo imposible de alguna manera y Cinder evade a Yoruichi y entra en la bóveda, no podrá pasar las protecciones de Kido que se han instalado allí. No obtendrá la otra mitad del poder de Amber. Lamentablemente, la otra realidad del aquí y ahora es que parte de nuestra defensa dependerá de que los estudiantes que aún están aprendiendo su oficio se enfrenten a una horda de Grimm, afirmó Ozpin sombríamente. Les evitaría ese horror y esa dificultad si pudiera. Desafortunadamente, esa es la mano que se ha repartido, respondió Kisuke. Y ciertamente no puedo sentarme a juzgar lo que otros podrían haber hecho o deberían haber hecho para cambiar la situación. Él sonrió torcidamente. Eso me convertiría en un hipócrita. Hasta el día de hoy, todavía lamento la posición en la que puse a Ichigo y lo que lo obligué a enfrentar cuando debería haber encontrado alternativas. Ya sea que estén listos o no, esta será la prueba definitiva para medir si tienen lo que se necesita para convertirse en lo que aspiran a ser. Ozpin asintió con sombrío acuerdo. Como siempre ha sido, algunos se mantendrán, algunos caerán y otros correrán. La comprensión de que la fama, la gloria y los elogios que pueden venir con esta vocación no se ganan sin sangre, sacrificio y miedo será demasiado para algunos, al igual que a veces lo es entre aquellos que ya han obtenido su licencia. Pero los que lo superen serán más fuertes y solo puedo esperar que tantos como sea posible lo hagan. No olvides que tenemos a Ichigo y Yoruichi para enfrentar las mayores amenazas y Shiro y Tensa se soltarán para hacer lo suyo. Kisuke le recordó. Y luego estás tú, ahora que has recuperado gran parte de tu poder. Estoy seguro de que los estudiantes se sentirán muy inspirados al ver a su director en acción. Ozpin en realidad se encontró riéndose un poco. Solo espero no estar demasiado oxidado. No sería bueno para mí dar un mal ejemplo. Sin mencionar que Glinda nunca te dejaría escuchar el final, reprendió Kisuke, escondiéndose momentáneamente detrás de su abanico. Creo que preferiría enfrentarme a los Grimm que a su ira, dijo el director en broma y seriedad a partes iguales. Entonces, cuando se resuelva esta situación inmediata, ¿qué planeas hacer con Leonard?, preguntó Kisuke. Esa es una pregunta en la que me temo que todavía no he pensado lo suficiente, admitió. Leo siempre ha sido un poco asustadizo, pero nunca supe que fuera otra cosa que comprometido con esta causa. Él sabe muy bien lo que está en juego.
Tal vez el peso de ese conocimiento lo ha desgastado con el tiempo, sugirió Kisuke. Trae consigo el peso de un mundo entero. No es que tenga que decirte eso. Sí, reconoció Ozpin. Pero incluso si ese peso se volviera demasiado, nunca esperé que Leo realmente ayudara con un plan como este. Solo puedo preguntarme cuánto tiempo ha estado comprometido y cuán bajo realmente ha caído. Desafortunadamente, uno no tiene que caer muy lejos para causar problemas importantes, dijo Kisuke. De nuevo, no es que necesite decirte eso, y Leonard no es el primero en traicionarte a ti o a la causa. No, no lo es y eso no hace que la traición sea menos dolorosa, admitió Ozpin. A la luz de lo difícil que ha sido ponerse en contacto con él desde hace algún tiempo, debería haber sido mucho más sospechoso. El problema ahora es, ¿qué hacer con él? El Consejo de Mistral nunca aceptaría despedirlo sin una buena causa. Y simplemente hacerlo desaparecer no es una opción en la que quiera siquiera pensar. Sería útil saber qué le dijo a Salem, o supongo que con mayor precisión cuál de sus agentes ha estado en contacto con él, ofreció Kisuke. Tal vez podrías dejar que Yoruichi e Ichigo tengan una pequeña charla con él. No creo que el corazón de Leo aguante la experiencia, dijo Ozpin inexpresivo. Pero tienes razón, sería útil saber exactamente lo que ha hecho y qué información ha dado. Tal vez podamos encontrar una manera de recuperarlo, aunque no podríamos hacer que actúe como un agente doble. Por así decirlo, Leo es un terrible mentiroso y no sería capaz de engañar a nadie. Suspiró cansado. Supongo que todo lo que podemos hacer ahora, en todos los frentes, es esperar y ver qué sucede y reaccionar tan rápido como podamos cuando algo sucede. No es la situación ideal, pero es lo que tenemos. Siempre podría ser peor, así que agradezcamos que sabemos tanto como sabemos, dijo Kisuke. Esto aún podría complicarse, pero si estuviéramos ciegos a este plan por completo, sería un desastre total. Tienes razón, coincidió Ozpin. Las cosas parecían imposibles durante tanto tiempo que me temo que me he vuelto demasiado pesimista por no poder hacer nada más que mantener la línea y tratar de retrasar lo que parecía ser lo inevitable. Tengo que acostumbrarme a la idea. Que puede haber esperanza nuevamente para derrotar a Salem. Frustrar los planes de Cinder aquí será un gran golpe. Ciertamente lo hará, estuvo de acuerdo Kisuke. Ahora, ¿qué tal si dejamos todo eso a un lado por un momento y le damos un descanso a tu mente? Has querido aprender más sobre mi antiguo mundo de la sociedad de almas y desde que crecí con ella, estoy seguro que puedo contar algunas historias vergonzosas sobre Yoruichi en el camino. Señaló a Ozpin con su abanico. Simplemente no le digas ni una palabra de nada de eso, su venganza puede ser, y generalmente es, bastante dolorosa. A última hora de la tarde, campamento Colmillo Blanco. En la tenue luz de su tienda, Adam miró el mapa de Vale por lo que quizás fue la 100ª vez, justo hoy. Junto con él había mapas y diagramas del campus de Beacon y el diseño de Amity Arena. En realidad, no necesitaba mirar nada de eso, ya lo había memorizado todo junto con cada lugar donde quería que su gente aterrizara y causara estragos. No estaba terriblemente preocupado por las defensas que entrarían en la ciudad, ya que los Grimm proporcionarían una pantalla perfecta y una distracción para que sus Bullets se acercaran. Los defensores clasificarían a la horda de Grimm como una prioridad más alta y actuarían en consecuencia, lo que debería permitirle a él y a su gente entrar relativamente ilesos. En este punto, su lectura del mapa era más un acto de adivinación, deseaba saber dónde estaban sus atormentadores. Estaban allí, en algún lugar de esa ciudad, riéndose de él y deleitándose con su humillación, confiando en sus pensamientos de que no era una amenaza para ser tomado en serio. Oh, ¿cómo probaría que estaban equivocados cuando pusiera sus manos sobre ellos? No volvería a ser tomado por sorpresa y cuando atrapara a esa perra la despellejaría viva. Haría que durara tanto como pudiera y fuera lo más doloroso posible. Sabía que ella tenía un cómplice y nunca los había visto, pero estaba seguro de que si podía llegar a ella encontraría a su pareja y correrían la misma suerte. Si bien nadie, con la excepción de uno de sus ayudantes de más alto nivel y de confianza, le había dicho nada sobre su humillación, había escuchado las conversaciones susurradas entre la tropa. Si bien lo enojó y tomó todo lo que tenía para no arremeter contra ellos, también entendió por qué tenían dudas y preguntas. ¿Cómo podrían no hacerlo? Sabía cuál era su estatus entre los miembros de Witefam y ese maldito vídeo lo hacía ver débil. Si saltaba sobre ellos por su reacción, solo reforzaría sus dudas y debilitaría su posición como líder y no podía permitirse perder más personas si quería tener la oportunidad de que este ataque fuera exitoso.
Así que les mostró a todos la misma expresión severa y sin tonterías a la que estaban acostumbrados, pero por dentro estaba hirviendo, un caldero de venganza apenas reprimido que buscaba odio y virulencia. Obtendría su libra, o varias libras de carne en venganza. Ni siquiera tendría que buscarlos, estaba seguro de que lo encontrarían una vez que comenzara el ataque y estuviera talando humanos como tallos de trigo durante la cosecha. Pero no era su único problema personal a tratar, también estaba el pobre y descarriado Blake Belladonna. Ella había estado tan comprometida con su causa hasta que el corazón tierno que heredó de su padre se interpuso en el camino. Los humanos eran sus atormentadores y su sangre era la moneda de pago por los errores que habían cometido, pero Blake no podía ver eso y saltó del barco por la pérdida potencial de algunas vidas humanas sin sentido. ¿Por qué le costaba tanto entenderlo? ¿Ella lo traicionaría por eso? La persona que la había tomado bajo su protección cuando dejó a su familia, que la protegió de los miembros que se negaron a confiar en ella y pensaron que no era mejor que su padre o que los estaba espiando en su nombre. La persona que la entrenó y le dio las habilidades no solo para sobrevivir sino para derrotar a su odiado enemigo. A pesar del dolor persistente de su traición, él le daría la oportunidad de cambiar sus formas y volver a él. Realmente no tenía otra opción. Ella le debía y él la poseía, lo supiera o no. Él la perdonaría por su ingenuidad si regresaba a su lado, donde pertenecía. Sin embargo, si ella se negaba, si simplemente no veía la razón y el error de sus caminos, lamentablemente él también tendría que cortarla. Tendría que hacer de ella un ejemplo o al igual que lo haría con los que lo habían humillado. Sin embargo, había otra espina clavada en su costado, una que se negaba a soportar por más tiempo. Ya estaba harto de Cinderfall y su actitud superior y arrogante. Ella había pagado una gran cantidad de dinero para obtener su cooperación y lo único que había impedido que su mano simplemente la matara y tomara el dinero que ella le ofrecía era el poder que ella había mostrado en ese momento. Había sido suficiente para darle una pausa y escucharla, y francamente, los planes que ella había propuesto eran todo lo que él podría haber soñado para asestar un golpe aplastante contra los asquerosos humanos. Sin embargo, parecía que su cooperación en el trato era bastante unilateral. Él y su gente asumieron todas las tareas que se les encomendaron, incluido trabajar con Roman Torchwick, quien realmente lo impresionó al poder crear un grupo de paladines arlesianos para ellos. También había perdido a esos paladines y a mucha gente en el túnel del tren de Mountain Glen cuando los descubrieron y tuvieron que lanzar el ataque temprano. Sin embargo, cuando le pidió ayuda para rastrear a los vigilantes que estaban reduciendo sus filas y poniendo en peligro el resto de la operación debido a la falta de mano de obra, todo lo que obtuvo de ella fueron amenazas y le dijeron que era su problema. Cuando tuvo que huir de Vale después de que salió el vídeo de su humillación, estaba ocupado tratando de encontrar una base de operaciones segura y tratando de reclutar a más personas para que se unieran a él. Todo lo que recibió de ella fueron mensajes cada vez más hostiles que exigían actualizaciones y recordatorios de sus obligaciones con ella. El último mensaje que le envió antes de ignorar por completo sus intentos fue recordarle que tenía la intención de hacer su parte y cumplir con el trato y que ella haría bien en hacer lo mismo. Estaba harto de recibir órdenes, nada menos que de un humano, y estaba harto de ser perseguido y humillado. Estaba harto de tener que esconderse en el bosque como un animal, cambiando de campamento 2 veces porque un par de idiotas que se había visto obligado a aceptar en sus filas no podían seguir órdenes y no hacer cosas que llamaran la atención. El cadáver sin cabeza que reunía moscas en el medio del campamento en este momento parecía haber finalmente transmitido ese mensaje a aquellos que tardaron en captarlo. De este punto en adelante las cosas iban a suceder en su horario. Cinder aún recibiría su ataque en Beacon y el Festival Vital. Independientemente de lo que ella esperaba obtener de ello, para él era un objetivo principal con una audiencia mundial y les daría más publicidad para la causa y sus demandas de lo que nunca hubiera soñado obtener de otra manera. Los humanos aprenderían que Whitefang ya no estaba contento con simplemente castigar a los ignorantes dueños de las tiendas o simplemente pelear una escaramuza insignificante con el SDC. En lo que a él respectaba, ningún objetivo estaba fuera de los límites y no le importaba lo que el gran líder Khan tuviera que decir al respecto. El resultado final seguiría siendo el mismo y si a Cinder no le gustaba, bueno, eso era una lástima. El colmillo blanco ya había prestado más que su servicio por el dinero que les había pagado. Si ella quería confrontarlo al respecto, estaba bien para él. No le importaba lo poderosa que ella pensaba que era, él también la derribaría y dejaría su cabeza en un poste junto a los otros que planeaba tomar.
Llamó a su segundo al mando, tenía nuevas órdenes que dar.